Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un enorme placer saludarlos otra vez, estar con ustedes nuevamente aquí para poder compartir las cosas que tenemos para compartir hoy. Días atrás fui invitado a un compartir precisamente, un día de río, sopa, sopa en el río, aquí en Colombia eso lo llamamos paseo de olla. Ir al río, hacer sopa, había buen solecito, había muchos conocidos y amigos, bueno, muchos, es un decir, ¿no? Pero habíamos varios conocidos y amigos invitados, con todas las variedades que usted se pueda imaginar cuando sean este tipo de cosas, ¿no? Variedad en edades, en creencias, en pensamientos, en afinidades, que se junta aquí el de esta edad con sus pares, que se entran allí los más ancianos, los más jóvenes, que allí se hacen los que se ponen a hablar de política, que allí se hacen los que se ponen a hablar de cómo se debe hacer correctamente una sopa, que allí se hacen los que se ponen a hablar de sus logros, que por allí están los que dicen cómo hay que hacer las cosas, qué es lo que necesita el país, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que esto no es nada nuevo en el trato con personas, ¿verdad? Siempre que estemos delante de personas, va a haber toda esa variedad, porque las personas somos muy, muy variadas. Así que esto es, digamos que, entre comillas, muy normal. Eh, el asunto es que allí pude ver ciertas cosas muy interesantes en lo relacionado con las atenciones de unos para con otros. Cosas que oía acerca de la bondad, de la gentileza, de la necesidad de la gente de sentirse buenos, útiles y generosos. Lo pude ver. Me gusta ir y compartir, pero cuando me quedo por ahí solo, observo. Y me gusta observar. Y vi cosas que quiero, o sea, o que me hicieron pensar más bien sobre lo que yo quiero compartirles hoy. Y que por eso entré con, con esta introducción. Porque oía a la gente hablar, por ejemplo, gente X con las que estaba, que decía, no, yo sí, yo no sé, pero yo soy muy bueno, muy buena. Yo no puedo estar comiendo y ver ahí a mi lado, no sé, y llegue mi hijo, yo me saco de la boca para darle y cosas así, ¿no? Y el otro, eh, no, yo pienso esto y aquello y se quitan la palabra el uno al otro mostrando sus bondades, sus gentilezas y todo este tipo de cosas. Pasa que a la hora de servir la comida, cuando ya estaba, varias personas se involucran y mucha de esa gente que vi hablando de que son muy buenos y todo el asunto, servían y compartían y mira cuánto sirvo, cuánto me involucro y todo, y genial, genial. Pero podía notar cómo separaban el plato con las mejores presas, eh, las más carnudas, los platos más agradables, más bonitos, a su propia gente. Y eso no es que de estos días, esto es de siempre, o sea, siempre lo he visto. El mejor plato para su hijo, su hija, y entre sus hijos de pronto hay uno al que le separan el mejor platito por la razón que sea. Eh, y luego, sobre eso y desde antes, manifestando que esa es su forma de ser bueno, porque la gente, las personas, tenemos dentro de nosotros la necesidad de sentirnos buenos, de sentirnos útiles, de sentirnos generosos. Necesitamos en la conciencia de la noción de la generosidad, de que aportamos, de que somos bondadosos, de que otorgamos al otro. Como que algo en nosotros tiene esa tendencia a sentirse útil, útil para el otro, útil para el mundo, útil para el sistema global, para la creación de Dios. Necesario. Queremos sentirnos necesarios para algo o alguien más. Queremos sentirlo. Como que hay una fuerza inherente a nuestra realidad. Al tiempo, eso sí, que luchamos con todo tipo de fuerzas contrarias en nosotros mismos,
con tendencias a pensar únicamente en nosotros, en lo nuestro, en mí, en el yo. Y como que pujan entre nosotros estos dos tipos de fuerza. La de ser generosos, que nos sale casi por naturaleza, o por lo menos sentimos la necesidad de ello, y la de otra cosa en nuestra naturaleza de tirar para nuestro lado. Cuando uno se pone a pensar, pues es apenas lógico. Piensen ustedes de esta manera. Fuimos hechos por naturaleza, venimos de la fuerza de otorgamiento más grande, de lo que nosotros llamamos Dios. Por naturaleza, si es Dios, si es lo supremo, si es lo más grande, lo tiene todo. Y al surgir nosotros de Él, como está escrito, fue hecho el hombre a su imagen y semejanza. Además, aparte del hombre, la naturaleza tiene también una fuerza dadora porque surge de lo que da. Si es Dios, no necesita nada, no requiere, no recibe, solo da. Por lo tanto, todo lo que surge de Él sale con esa impronta, sale con ese sello, lleva esa reminiscencia en lo más profundo de su ser, y en nuestro caso del alma. Una tendencia natural a dar porque surgimos de lo que da por naturaleza. Pero al mismo tiempo, como provenimos de lo divino y de lo divino recibimos todo, de la vida recibimos todo, estamos aquí y recibimos muchas cosas sin hacer nada para recibirlo, entonces hay en nosotros una tendencia natural a querer, a pedir, a reclamar. Y no se sacia nuestro ser de querer. Lo queremos todo, como dice por allá un proverbio. El hombre que quiere el dinero no se saciará de dinero. El que ama al mucho tener no va a estar satisfecho porque cuanto más tiene, más quiere. ¿Por qué? De vuelta, porque eternamente hemos recibido. Desde que exista ser, desde que exista alma, desde que existimos nosotros, desde que tenemos conciencia, o como sea que funcione, pero siempre hemos recibido. Siempre recibimos. Entonces, hay algo y una memoria también interna en algún rincón de nuestro ser que quiere, que pide, que reclama para sí. Y como recibimos de lo eterno, nuestro hambre de más es eterna y no se sacia. Queremos, queremos y queremos. Entonces, por cuanto tenemos estas dos fuerzas cósmicas adentro nuestro, todos reunidos dentro de una pobre voluntad, dentro de un pobre ser, una pobre conciencia que somos cada uno de nosotros, luchando con todas estas fuerzas universales, cósmicas, eternas, esto se manifiesta en la vida diaria, en la vida práctica que tenemos, debido a estos choques de fuerzas, debido a que en nosotros está la imperante necesidad, imperante, imperiosa, creo que cualquiera serviría, ¿no? Necesidad de desarrollarnos en el otorgamiento y al mismo tiempo deseo de para nosotros. Lo que termina pasando es que se manifiesta esa necesidad de otorgar y de dar de ciertas maneras que hemos desarrollado formas curiosas, divertidas, de sentirnos buenos y expresarnos como tal. De sentirnos buenos y expresarnos como tal. He aquí algunas de las que he observado, como por ejemplo el otro día en el paseo que les digo al que fui invitado. La gente quiere para sí, tiene esa fuerza de luchar por lo suyo, todos somos así, tenemos algo llamado el ego, algo que nos hace preocuparnos de nosotros mismos, pero al mismo tiempo hay en sí mismo toda persona, algo, una fuerza que lo impele desde adentro a querer desarrollarse en el otorgamiento. Entonces desarrollamos formas curiosas, divertidas, chistosas de expresar esto. Por ejemplo, no estamos en situaciones, queremos para nosotros, pero al mismo tiempo queremos dar, encontramos atajos. Damos a lo nuestro. Y uno escucha gente que es muy buena diciendo, yo soy muy bueno, yo sí doy, yo comparto. Y claro, y es así. Son muy amplios y generosos con los suyos, con sus hijos, con sus cercanos, con sus parientes, con sus amigos, con sus padres, con sus hermanos, su círculo. Aquí, yo soy muy bueno, muy generoso, muy generosa y doy a los míos. Porque es una manera de seguirme dando, me estoy protegiendo, doy y mantengo un círculo cerrado ahí que en todo caso me va a servir de protección. Doy y le doy a alguien cercano que me duele si pasa necesidad, como un hijo. Por lo tanto, darle es darme.
Tenemos un paseo y doy, sirvo, comparto y todo, pero el mejor plato es para mi hijo, porque ahí estoy dando y me estoy dando. Estoy dando al que amo, estoy dando al que me puede devolver, estoy dando al que me va a agradecer, estoy dando al que me puede recompensar. ¿O no es así? ¿O no es así? Alguien nos pide en la calle y estamos dispuestos a darle, somos muy generosos, le damos una moneda, de pronto un billete de menor cuantía, o hasta de alta cuantía, uno por ahí. Pero al papá, a la mamá, al hijo, al hermano, al amigo, y le damos en la medida de nuestras posibilidades más. En otro tiempo, en algún momento en mi vida, yo hubiera considerado esto como una especie de hipocresía, de falta de desarrollo espiritual. ¿Basado en qué? Sobre todo en ciertos textos, ciertos pasajes, como por ejemplo uno que le voy a citar, está en Lucas 6:32. Pero le digo, yo lo hubiera considerado como falta de desarrollo espiritual, eh, falta de una espiritualidad profunda, falta de verdadera empatía, e incluso lo hubiera considerado una suerte de hipocresía, porque bueno, doy pero para que me devuelvan, doy para que me agradezcan, doy porque es de los míos, me estoy dando a mí mismo, no es un verdadero dar. Porque, por ejemplo, el texto que le digo, Lucas 6:32, dice el maestro allí, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si le hacen el bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Yo lo he parafraseado y les he dicho, hasta los ladrones roban porque quieren darle de comer a su familia, quieren que sus hijos no pasen hambre. O sea, cualquier persona le da a los suyos. El mérito está, que es lo que intenta transmitir aquí el maestro, en darle al que no me puede devolver, en darle al que no es cercano, en darle al desconocido, en darle incluso al enemigo, hacerle algún bien, porque él no me va a devolver, no me va a agradecer, no va a tener una deuda conmigo, etcétera. En eso pensaba y meditaba yo hace unos días allá a la orilla de ese río. ¿Será este dar falso? ¿Será este dar mentiroso? ¿Será este dar hipócrita? ¿Será este dar una forma de engañar nuestras conciencias, haciéndonos creer que somos muy buenos cuando estamos solo dándonos a nosotros mismos? Pero la ventaja de tomarte un segundo aire, una ventaja que te da la edad, es que aprendes a darte un segundo aire, a respirar, tomarte un momento antes de dejarte llevar por tu primer pensamiento. Y eso, ese segundo aire, es el que te ayuda a ver todos los matices en todas las situaciones. Y eso te abre nuevas perspectivas. Mientras pensaba en eso, yo, será un dar hipócrita, será un dar engañoso para aliviar nuestras conciencias. Mientras en eso pensaba, me percataba de eso que comentaba recién. Todos tenemos la necesidad de sentirnos útiles, buenos, generosos. Todos traemos esa memoria eterna, esa reminiscencia, esa convocación del alma, ese llamado íntimo a expresarnos en dar. Históricamente, como vasijas creadas por el cielo para depositar su luz, recibimos. No es loco pensar que esta experiencia de vida se trata de venir aquí a experimentar el dar. Así lo explican los sabios. Yo lo menciono así como conjeturas, pero los sabios místicos de la Torá nos hablan de esto. Vinimos a este mundo a experimentar el dar, experimentar ser como la luz, no solo recibir luz, sino dar la luz. Y todos traemos esa memoria, pero nacimos en un cuerpo que por naturaleza es egoísta, porque quiere, necesita cuidarse, necesita atenciones, necesita nutrientes,
calor, situaciones idóneas, y siempre nos las buscamos en la supervivencia. Entonces es natural que ante el choque de fuerzas, de querer sentirnos útiles y generosos y buenos, porque para eso fuimos puestos aquí, pero tener una fuerza que nos lleva a querer para nosotros, ante esto pensaba, no es justo que alguien que quiera sentirse bien, sentirse bueno, sentirse generoso, lo manifieste ayudando a los suyos. No es justo. No le cabe al menos un ápice de mi buena intención, de mi buen pensamiento, de mi buena predisposición. No puedo ver yo lo bueno detrás de eso, detrás de que una madre quiera el mejor plato para su hijo, detrás de que alguien quiera sentirse bueno prestándole a su amigo porque sabe que si eventualmente lo va a necesitar, él puede recibir de vuelta. Fíjense en una cosa. Hoy yo sé, hasta el momento parezco contradecirme tanto en varias cosas que he dicho hoy como en lo que normalmente les hablo acerca de este tipo de temas. Pero quiero que me preste toda su atención y me deje terminar mi tema hoy, porque creo que podemos aprender bastante. En la porción de la semana, la Parashá Yitro abre la porción contándonos, a partir de Éxodo capítulo 18, versículo 1, contándonos acerca del encuentro de Moisés, ya salido de Egipto y teniendo un trasegar por el desierto, llegan a cierto lugar, acampan ahí, y ahí llega Jetro con la familia de Moisés, es decir, la hija de Jetro y sus nietos, que eran la mujer de Moisés y sus hijos. Y nos cuenta esto la Torá en Éxodo 18:1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus dos hijos con ella. Vean las credenciales, ¿no? Yo soy tu suegro, yo estoy arriba, pero yo vengo a servirte, date cuenta. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, le rindió reverencias. Se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y bueno, ahí se atendieron, comieron, le contó todo lo que había pasado en todo lo de las plagas, la salida de Egipto. Jetro queda totalmente estupefacto. Dice, en realidad compruebo que el Señor es el Dios de Israel, el Eterno, bendito su nombre. Los sabios explican que él adhirió a Israel, una suerte de conversión, se hace prosélito de los hebreos, y todo este tipo de cosas. Fantástico, ¿no? Pero uno se pregunta, wow, qué bueno Jetro, viene. Y bueno, es bueno porque viene a traerle la mujer y los hijos a Moisés, preocupado por Moisés. Pero es que era su hija, eran sus nietos. ¿Cómo no ser bueno con su familia? Sí, de eso dependía la estabilidad emocional. Los que somos padres, y lo dirán también los que son abuelos, saben que la felicidad de esos pequeños, nuestros hijos o sus nietos, es nuestra felicidad. Podemos estar llenos de comida, con buena salud, todo perfecto, pero si sabemos que uno de nuestros hijos se acaba de caer, se raspó una rodilla, ya eso nos quita la tranquilidad, ¿verdad? No estamos 100% plenos, no lo estamos. Porque así funciona. Mi hija mayor hace 2 días estaba haciendo saltos, unos bailes ahí en su habitación, y le dio puntapié a una mesa. Con el filo se lastimó bastante el dedo pequeño del pie y se lo cortó, se rajó así la carnecita. Y estaba así, y 2 días después estábamos en ese paseo de olla, y al siguiente día era el cumpleaños de mi hijo.
Y estábamos en fiesta y todo, pero mi hija estaba así coja. Entonces, qué chévere celebrar, hay vida, estamos comiendo, estamos compartiendo, pero ay, la niña estaba ahí. Entonces uno siempre, ¿cómo sigues, hija? ¿Te duele mucho? Se le puso el dedo morado, horrible, se lastimó. La preocupación típica por los nuestros, ¿no? Y uno nota esto presente en las escrituras como inicio de cosas muy grandes. Dicen los textos apostólicos en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Wow! Cálmate, Pablo. Entendemos que estas pastorales vienen de Pablo, estas cartas. Pablo a Timoteo. Dice, le sugiere, enséñale a la gente esta cuestión. Provean para los suyos. Primero que nada, para su casa. Porque si no lo hace, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Wow! Se contradicen Pablo y Jesús. Está Pablo aquí echando abajo las enseñanzas de quien dice ser su maestro y su Cristo y su todo. Porque el maestro por allá había dicho, yo les digo, ¿ustedes le hacen el bien a los suyos? ¿Qué mérito tienen? ¿Ustedes se portan bien con los de su afecto? ¿Qué mérito tienen? Pero aquí Pablo dice, no, es que hay prioridades. Hay que hacerle el bien a los de uno, principalmente a los de su casa, o sea, su propia familia, porque si no es como un incrédulo. ¿Hay contradicción? Claro, todos quisiéramos altos niveles de perfección. Ah, eso sí, aplicándoselo a los demás, ¿no? No, pero ¿por qué eres tan bueno solo con los tuyos? Sé bueno con los demás, de pronto conmigo. Haz el bien a los otros. Tienes mucho, comparte y da. No, es que te ufanas de generoso, pero lo haces con tu propia familia. Entonces quisiéramos esos niveles de perfección donde la gente le da al desconocido, le da al necesitado, al huérfano, a la viuda, incluso al enemigo, no solamente a los que quieren, porque les ponemos siempre la vara muy alta. Pero hay que entender una cosa, hay que entender una muy importante cosa, que antes de llegar al 10 o a cualquier alto número, antes, digo, hay que pasar por el 1. Antes de llegar al 10, hay que pasar por el 1. ¿Cuántas cosas importantes se esconden en esta verdad? Antes de llegar al 10, hay que pasar por el 1. El primer paso siempre, siempre es el más duro, el más difícil, pero también el que, una vez que se da, hace el resto de cosas mucho más fáciles. Los grandes millonarios lo cuentan. Lo más difícil fue cristalizar el primer negocio, generar mi primera ganancia, dar el gran paso, porque una vez lo di, los otros son muchísimo más pequeños. Ya hay una base de capital, ya hay una experiencia adquirida, ya sé cómo hacer, ya con esto adquiero esto otro y así. Siempre lo más difícil, los que se mueven en finca raíz, construir la primera casa o comprarla o el primer terreno, es lo más difícil. Luego de que ya tienes eso, una te da para otra, con la otra pagas esto, con una alquiler aquí, con una renta, con una venta, vendo, me genero una buena ganancia, con eso compro otros 2 terrenos, los vendo, muy buena ganancia, ahora me compro los mismos 2, pero con la ganancia extra empiezo a construir uno, voy vendiendo. Es así. Los deportistas de élite, Novak Djokovic, es mi referente en el tenis, siempre cuentan en sus entrevistas del fútbol, de los grandes deportes, lo más difícil es ganar el primer gran torneo, el primer Grand Slam en tenis, la primera Champions en el fútbol y en distintas cosas. Lo primero es el gran paso, lo que cuesta. Ya luego tienes la experiencia, ya sabes por dónde entrarle, pierdes los nervios, miedos, un montón de cosas. Vamos, las personas normales. Lo difícil para entrar al mundo laboral, recién egresados de la universidad, del oficio que aprendimos, lo gran difícil es
dar el primer paso, el primer empleo, ¿no? Que nos den la primera oportunidad de adquirir la mínima experiencia, los primeros 2, 3 meses de experiencia. Ya luego es más fácil que nos dejen entrar a una empresa eh, con las condiciones que quisiéramos. Pero lo más difícil es el primer paso y estamos dispuestos a trabajar por poco dinero porque el primer gran paso, adquirir la experiencia, embellecer el currículum, que la hoja de vida se vea atractiva, lo más difícil es ese primer paso. Y siempre, para poder llegar al 10, hay que pasar por el 1. Volviendo a nuestro tema, en un mundo bastante caído, en un mundo en donde hay gente todavía, al día de hoy, siglo XXI, año 2026, un mundo en donde hay gente que golpea a sus hijos o a sus parejas, a veces casi hasta la muerte. Yo me crié en un sector donde yo sabía de un vecino que llegaba ebrio a golpear a sus hijos y a su mujer. Y a diario uno se entera, ve noticias. Ve. Entonces, lo que digo es, en un mundo donde hay gente que golpea a sus hijos o a sus parejas, a veces hasta la muerte, encontrar gente dispuesta a darlo todo, aunque sea por los suyos, y alimentar de esa forma su necesidad de ser generoso, me parece a mí que es una buena forma de iniciar. Es un inicio bastante alentador. Es un inicio bastante alentador. Pensar en que, bueno, este tipo pudiera estar golpeando a su mujer. Esta mujer pudiera haber dejado a sus hijos, ahí se los dejo al marido y si no se hace cargo, pues ahí se los dejo como hay muchísimos todavía y me largo a hacer mi vida por allá, a disfrutarla, a andar, a hacer lo que cada uno llama disfrutar de su vida porque sus hijos lo ven como un impedimento y como un estorbo. Si muchas veces pasa en personas que puede que se queden en el hogar, pero ven a sus hijos como impedimento y estorbo, como el límite para no desarrollarse, a su pareja como el límite para no poder hacer lo que quisieran. Pueden irse, pero se quedan ahí por algún tipo de conveniencia. Pero bueno, demos ese tema quieto. Pero lo cierto es que en un mundo donde hay abandono, hay golpes y de todo, tener personas que están dispuestas a darlo todo por sus hijos, que están dispuestos a darlo todo por los suyos, por su pareja, por su cercano, por su familia, por su tío, está dispuesto a morir por su papá y por su mamá. Me parece que es una buena forma de iniciar, caray. Me parece que es una buena manera de manifestar bondad en el mundo, de rescatar la fuerza de otorgamiento y no dejárselo todo al ego consumidor que quiere todo para sí. Hay ciertas formas de generosidad aquí que terminan recayendo en uno mismo, pero es una buena manera de empezar. Claro, esto no es ninguna forma de conformismo y de quedarnos en la hipocresía que señalaba el maestro. Le vas a hacer el bien solo al que te lo puede devolver. Le vas a hacer el bien a los que amas. Le vas a hacer el bien a los cercanos. ¿Y dónde están tus méritos? Bueno, no siempre es mérito. A veces es una necesidad interna de hacer el bien, porque ya lo descubrirán ustedes, si es que no lo han descubierto. A todos nos cae el 20 en un momento dado. Que dar es una necesidad. Dar es una necesidad. No para el que recibe, para el que da. Darnos, dar de nuestro tiempo, dar de nuestra atención, dar de nuestro dinero, dar de lo que cada uno tiene, su capacidad, su profesionalidad en X o Y, su conocimiento. Dar, es decir, darnos es una necesidad. Lo necesitamos para hallarnos en paz con nosotros mismos. No hay paz, escuche, no hay paz para aquel que no da. Dice un texto, voy a hacer aquí desastres hermenéuticos, si se quiere, no me importa, pero creo que el punto es rescatable. Dice un texto, no hay paz para el impío, dice el Señor, no hay paz para el pecador, no hay paz para el incrédulo. Y luego leímos que el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su casa, es peor que un incrédulo. O sea que la provisión es un camino hacia la paz. Proveer, dar, otorgar, compartir, dar y darme
Es un camino que me lleva a la paz existencial. Y algunos, por cosas que yo no voy a entender, yo pudiera aquí decir, tienen un ego muy grande, no se han desarrollado espiritualmente. Tal vez sí, pero ¿quién soy yo para juzgar qué? Algunos, la única forma que hasta al momento han encontrado para el dar es a los suyos. Empiecen por ahí, empiezo por ahí, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Quedarnos haciendo el bien solo a los que amamos o a quienes pueden devolvérnoslo, en definitiva, a los cercanos. Claro que no, no podemos quedarnos ahí. Pero ¿qué tal si antes de aplicar esta vara alta a los demás, nos la aplicamos a nosotros mismos? Porque no voy a decir que Pablo parecía tener un poco más de razón que Yeshua. Lo que voy a decir es que las palabras de Pablo las podemos entender para aplicarlas a todos, para que todo el mundo se lo aplique a sí mismo, y las palabras de Yeshua para que las apliquemos en primera persona. Yo puedo ver al otro y ver lo positivo en su dar, ver lo positivo en su generosidad, ver lo positivo en lo bueno. Esta gente se cree buenas porque hacen esto y aquello. Sí, hombre, no es que él también necesita sentirse bueno, al igual que tú necesitas sentirte bueno por una cuestión de estabilidad emocional, de paz existencial. Y esa es la manera que él ha encontrado. Pero ¿te parece hipócrita? ¿Te parece que hace falta? Bueno, aplícate eso a ti. ¿Te parece hipócrita dar solamente a los tuyos? Ah, bueno, es que tal vez el mensaje del maestro es para ti. Me parece a mí hipócrita que esta gente se preocupe y que se crean los grandes bonachones porque le hacen el bien a los de su familia. ¿Debería uno hacer el bien más a los demás? Pues entonces voy a empezar a aplicarme esos textos y esos principios. Y yo voy a dar de una manera diferente. Yo voy a dar priorizando los míos, pero sin desdeñar lo otro. Yo voy a dar con un mérito, y es el mérito de dar sin esperar a cambio, y es el mérito de dar sin recompensas de por medio, es el mérito de dar por dar, es el mérito de dar aunque no me agradezcan. Porque para dar por un pago siempre va a haber oportunidad. Para dar por una retribución siempre va a haber oportunidad. Todos comemos y dormimos, necesitamos cubrir nuestros gastos. Siempre vamos a tener que trabajar por un salario, por un pago. Eso es lo normal y lo lógico. Oportunidad que se me presente para dar sin que me digan gracias, sin volver a ver a esa persona, sin tener expectativa alguna de que me devuelvan el favor o de ganarme su buena disposición. Esas oportunidades que casi no se presentan, porque yo no las veo, porque estoy concentrado en mis propias cosas. Bueno, esa oportunidad, tan pronto tenga la oportunidad de verlo, aprovechémosla y demos. Si veo en el otro, oh, este tuvo una buena oportunidad ahí de dar y no lo hizo, solo se da a sí mismo y me molesta y me fastidia, es porque todavía me fastidio conmigo y las veces que yo tengo esas mismas oportunidades y no lo hago. Porque eso que tanto me molesta allá afuera es el reflejo de lo que en mí todavía no está suficientemente trabajado y por eso me molesta tanto. Crudo, fuerte, pero cierto. Ama a tu manera. Ese, por cierto, es el título de esta enseñanza. A tu manera. Pero deja que el otro ame a su manera. Deja que el otro sea bueno a su manera. Enfócate en lo bueno que es. Así tú puedes darte cuenta que es un egoísta del carajo. Que solo se da a sí mismo, solo a los suyos. Pero él está dando su manera. Ve lo bueno. Ve lo bueno porque con la vara que midas serás medido, dice el texto. Mateo, ¿no? 7:2. Porque el juicio, dice el texto, con el que juzgáis, serás juzgado. Y la medida con la que medís, serás medido. Ok.
Y entonces, si aplicamos esto a lo que venimos diciendo, y yo juzgo al otro de que no es tan bueno porque no aprovecha las situaciones, o sea, le pongo a él la vara alta, pero yo me siento muy bueno porque lo doy a los de siempre, a mi círculo, a los que me pueden decir gracias, a los que me pueden bendecir, a los que pueden estar conmigo, aplicándome a mí la vara baja. Con esa vara que estás midiendo, con esa te van a medir. O sea que lo que vas a recibir del otro es que se aplique a él la vara baja y a ti la alta. Y todos en un mundo donde yo siempre veo en el otro lo negativo, veo lo egoísta que es, y yo me veo bueno, y el otro está pensando igual, se ve a sí mismo como bueno, y a mí como egoísta, a mí como avaro, como tacaño, ¿a dónde vamos a llegar? Si siempre estamos viendo lo malo en el otro y lo bueno que somos nosotros. Nadie va a cambiar, nadie va a crecer, solo va a ser un choque de egos constante. Pero si con la vara que mido soy medido y me lo aplico a mí mismo, es decir, si a mí me pongo la vara alta y yo pienso en ser generoso y yo pienso en ser bueno y me exijo así, a mí mismo así y puedo entender al otro en la forma que es bueno, así sea con los suyos, con esa misma vara voy a ser medido. O sea que el otro también se va a fijar en lo bueno que yo soy, aunque a veces me comporte egoístamente, y el otro a su vez va a tener una fuerza desde dentro que lo impele a ser cada vez mejor con todos, porque eso ve y la realidad reflejo empieza a contagiar y luego todos empezamos a preocuparnos unos de otros. Es increíble, pero la fuerza de la espiritualidad solo funciona si nos la tomamos en serio. Si yo empiezo a hacerle trampas al sistema y empiezo a ver las bondades de la espiritualidad, pero a reclamar que sea otro el que da, que sea otro el que se esfuerza, que sea otro el que se entrega, que sea otro el que se concentra, que sea otro el que ora, que sea otro el que es espiritual, no vamos a llegar a ningún lado. Nos la pasaremos criticando y uno ve líderes que se quejan de sus liderados porque no dan el ancho de banda, porque no se esfuerzan lo suficiente. Y luego encuentran los liderados que se quejan porque su líder no da lo que él quisiera y nos la pasamos el mismo circo de siempre y no avanzamos y no crecemos. Ahora, para ir cerrando, pensemos en esto. ¿No fue acaso esto lo que sucedió con Moisés? Moisés empezó preocupándose por los suyos. Moisés empezó, dice la Torá, que un día él salió a ver cómo iban sus hermanos, los hebreos, al inicio del Éxodo, del libro de Éxodo, y vio que un egipcio estaba golpeando a un hermano suyo, un hebreo. Y lo quiso defender y en defensa de su propia raza, de su propia sangre, terminó desviviendo al egipcio. Y huyó y ahí empezó su historia. ¿Pero cómo empezó su historia? Sí, a los tumbos, a los tropezones, pero preocupándose por los suyos. Y luego se desarrolló tanto que fue capaz de entregarse por otro. Cuando la vida lo llama, cuando la vida lo convoca, cuando el llamado divino clama por él, lo encuentra cuidando las ovejas de su suegro, haciéndose cargo de lo de otro, no de lo suyo. Pero él empezó preocupándose de lo suyo. Y esto lo llevó luego a poder ir y entregarse completamente por todos. Se llevó a su familia. Cuando se encuentra con Aarón y los suyos, le hacen una sugerencia. Te traes a tu mujer, a tus hijos, y esto aquí no va a estar nada fácil. Esta gente ya es libre. No sea que la cura sea más grave que la enfermedad. Devuelve a tu familia allá con tu suegro y tú quédate acá. Cuando él se fue a preocupar de otros, otros se ocuparon de él. Se unió toda esa fuerza de otorgamiento tan maravillosa. Él devuelve a su familia con Jetro, se queda ahí con Aarón y con todo el pueblo hebreo, a toda la disputa con Faraón por la liberación. Y estuvo dispuesto a entregarse todo el largo tiempo de las plagas y demás, de la final liberación, a entregarse por gente que no eran los suyos, no era su familia más cercana, su círculo cerrado. Eran todos los israelitas, los que lo amaban y los que no, los que lo aceptaban y los que lo criticaban. Incluso preocupándose ya ahora también de los egipcios, porque cada plaga era una advertencia divina por el bien de los propios egipcios.
Y cada plaga que venía les decía, prepárense, va a venir esto y aquello. Un hombre que empezó preocupándose de los suyos y viendo al otro como bueno, terminó teniendo la capacidad de darse por todos y tener el mérito más grande de todos. ¿Y saben qué? Que fue tan fuerte su desarrollo en el dar con mérito, en el dar abundante, generoso. Fue tan grande su ejemplo de prodigalidad que convirtió, más allá de la adherencia a un pensamiento, convirtió totalmente el corazón de Yitro, de Jetro, su suegro. Porque viene a visitarle, le trae a su mujer, a sus hijos, se encuentra con cosas maravillosas, se enamora de Israel, de lo que es el pueblo, de lo que el Señor hace con ellos. Tenía a su mujer, a su hija ahí, a sus nietos, ahora a su yerno, que era como un hijo, lo amaba, le rendía honores. ¿Qué mayor comodidad para él que esta? Sin embargo, cuando su yerno, cuando Moisés le dice, quédate, mira el bien que nos ha hecho el Señor, mira lo bien que la puedes pasar con nosotros, etcétera, etcétera. Cuando tiene todas esas posibilidades, dice Jetro, no, esto está fantástico y maravilloso y qué más grande oportunidad la que me ofreces que esta. Pero déjame ir a los míos y contarles lo que el Señor ha hecho con Israel. Ya no se preocupaba este Yitro, que empezó preocupándose de los suyos, de su familia, de sus cercanos, ya ahora hizo un lado su dar generoso hacia sí mismo y ahora se enfocó en que ese dar generoso fuera mucho más abarcante. Mira mi pueblo, allá también tienen que conocer eso, allá también tienen que darse cuenta de lo bueno que es vivir así. Más de esto sí es lo que necesita nuestro mundo. Anímense y animémonos. Si por ahora solo te sale darle a tu hijo, dale a tu hijo. Sé generoso con tu hijo. Si por ahora solo te sale darte a ti mismo, date a ti mismo. Pero ve poniéndote la vara un poco más alta cada vez. Y hacia afuera, hacia el ver cómo está nuestro mundo, veamos siempre lo positivo. Veamos siempre que todos necesitamos sentirnos buenos. Todos necesitamos esa sensación interna, íntima, de que funcionamos, de que somos útiles, de que ayudamos, de que tenemos sentido, propósito global. Y esos allá afuera, que parece que solo se dan a sí mismos, que parecen ser la causa del mal y el egoísmo, están batallando su propia lucha por desarrollarse y sentirse bien. Dejemos de criticarlo, dejemos de enfocar nuestro juicio siempre hacia afuera. Juzguémonos a nosotros mismos, como dice la palabra. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no habría ocasión de que nadie nos juzgara, ni el cielo ni la tierra, porque ya nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Y con esa vara que nos ponemos a nosotros, cada uno se la pondría a sí mismo. Imagínese un mundo donde todos se juzguen a sí mismos, con justo juicio. No sería otra cosa que la obligación del cielo venir y morar en un mundo de justicia. Que podamos desarrollar un espíritu así, que podamos siempre ver lo bueno en el otro y demandarnos a nosotros antes que pensar en demandar al otro, para que así el cielo se manifieste en nosotros, para que lo divino habite en cada uno de nosotros y desde ahí podamos convertirnos en los más grandes prodigadores, en los más grandes generosos y ofertadores de bien a nuestro mundo. Eso no sería otra cosa que el descenso divino a nuestra realidad. En últimas, me parece, es nuestra gran meta. Hacia allá apunto y hacia allá quiera el cielo que apuntemos todos, con su ayuda. Amado, gracias. Gracias por esta palabra, Señor, en la que nos has permitido meditar hoy. Gracias porque todo esto es para nuestro bien. De hecho, no hay mejor bien que este, Señor. No hay mayor bien que este. El invocarte a ti. En cada uno, amar a nuestra manera, a la que vamos aprendiendo, a la que nos animamos y permitiendo que el otro ame a su manera. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos escuchando esto a exigirnos, pero no entre nosotros, sino a nosotros. Exigirme a mí, ayúdame a mí a exigirme a mí, para dar cada vez más, para darle a los míos
y a los lejanos, para dar a los que me aman y me agradecen, pero también al que no voy a volver a ver y jamás me va a devolver ese favor. Ayúdame a entregarme así, como tú te entregas por completo al mundo, para que cada uno se anime y aprendamos así de nuestro Maestro, quien se entregó y no escatimó nada, se entregó a sí mismo al extremo más grande que alguien pueda imaginar, al extremo de su vida, entregándose. Si así todos estuviéramos dispuestos a entregarnos, Señor, no habría pérdida para nadie, porque todos nos entregaríamos y terminaríamos en ti, así como el Maestro se entregó y terminó totalmente en ti. Así ayúdanos a darnos y a entregarnos, para terminar en ti y tú en nosotros, y que de esa manera cada vez nuestro mundo mejore, para el bien de cada uno de nosotros, pero para el bien de todos, Señor, porque así queremos ver tu gloria. Te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Amén. Baruch Hashem, bendito sea Dios por este tiempo de compartir. Gracias, yo necesitaba decir esto hoy y espero que haya servido para todos ustedes que escuchan. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.